Tincus. Hola, putasos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo de las decisiones. Bueno, sí, muy similar. Hice vídeos similares hice vídeos sobre temas similares a este, en plan que eran casi lo mismo, pero bueno, lo actualizamos un poco. Bueno, en este caso va a ser las decisiones menos comprensibles de la historia de la Semana Santa de Sevilla, sí. Pues sí, decisiones surrealistas en plan que no sé por qué cojones se han tomado y que bueno, que no se sabe por qué demonios se han tomado y en vista de unos pronósticos, pues en vista de una situación pues que no era la indicada para tomar dicha decisión. En plan, pues que una decisión que choca bastante con lo que sucede en realidad, con lo que sucede en la vida real. En plan, no sé si me he expresado con claridad. Pues eso, que decisiones que decisiones que chocan pues con la realidad, decisiones que toman las juntas de gobierno, pues un poco chocantes, ¿no? En una situación pues que no se corresponde con lo que se está haciendo. En plan, sí, sobre todo son equivocaciones o cosas que decisiones que no se entienden, ¿no? Que el sentido común pues te hace pensar pues que van a tomar una decisión, pero que al final la decisión que toman en ese momento es la contraria. Pero en plan, sí, sin sentido, en plan, eso mismo. Empecemos. Para empezar, pues empezamos por las más recientes, ¿no? Por ejemplo, sí, la de la pasada Semana Santa, pues hubo decisiones de determinadas cofradías que no se entendieron, en plan, decisiones que no se entendieron de la pasada Semana Santa, ¿no? Sobre todo hablemos de las producidas en los días, en los 2 días en los que la lluvia hizo acto de aparición, en plan que hizo acto de aparición y trastocó la jornada, que fue en el lunes y el martes santo. Pues bien, hubo ciertas hermandades que salieron esos días que tomaron decisiones un poco chocantes, ¿no? Chocantes y que no se entienden, ¿no? Como por ejemplo, las hermandades del lunes santo cuando salieron, bueno, lo hicieron asumiendo un riesgo de lluvia que llegaría pues en torno al caer la noche, ¿no? Y salieron todas pues presurosas por terminar, concluir antes la estación de penitencia, en plan, eso, en plan, con la idea de recogerse lo antes posible. Y bueno, pasar antes por la catedral y recogerse lo antes posible. No obstante, en torno a la media tarde, eh, cuando el cielo se empieza a poner feo, pues bueno, cae un primer chaparrón y las hermandades, pues oiga, que las que han salido, porque Santa Marta en ese punto ya había decidido no salir y bueno, luego las aguas, bueno, y las aguas ya le daremos. En la, empiezan, pues siguen como si nada ante el primer chapagón, que bueno, que vale que no fue nada comparado con lo que después cayó ya de noche, pero era una cosa importante, o por lo menos era un chubasco de entidad, en plan, que no era una llovizna ligera de estas que se puede ignorar. No, 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 era un chaparrón pues que por momentos se intensificaba y que bueno, perfectamente podría provocar refugios de hermandades. Pues bien, las hermandades que estaban en la calle en ese momento seguían como si nada, ¿no? Bueno, seguían todos, por ejemplo, a mí me pilló terminando de ver San Gonzalo por Reyes Católicos. El palio estaba terminando de cruzar el puente y llegando a la avenida Reyes Católicos. En ese momento pues estaba cayendo el primer chapagón de la jornada y en lugar de refugiarse en la Magdalena, pues siguen hacia adelante, hacia la catedral, ¿no? Algo parecido a lo que hicieron en 2022. Bueno, ya os he hecho spoiler, pero bueno, ¿qué pasa? Ya os he adelantado algo. Pero bueno,
Luego el cautivo, la hermandad del cautivo, pues que está terminando de pasar por carrera oficial, tenía ya parte de su cortejo ya en la catedral, pues en lugar de decidir refugiarse en la catedral, de quedarse un rato en la catedral, pues deciden en un primer momento ir hacia adelante. La hermandad del beso de Judas pues estaba ya recién abandonada la catedral, es que el palio estaba en la propia Plaza Virgen de los Reyes todavía cuando se inició el primer chapagón y en lugar de eso se quedan un rato ahí parados. Bueno, vamos a colocarle el plastiquito al manto de la Virgen y luego el capote a las imágenes de Jesús y Judas, pero luego continúan como si nada, tú. Aunque luego es cierto que el tramo final aligeraron un poco, aligeraron bastante, ¿no? Empezando a entrar de día y bueno, aunque eso sí, ese correteo del final pues no impidió que luego el palio sí llegara a mojarse, ¿no? Con el chapagón gordo. Pero bueno, en un primer momento, luego el cautivo estaba como más en tierra de nadie, ¿no? El cautivo hizo una estupidez, bueno, el cautivo rescatado, ¿eh? El mandado del cautivo rescatado, pues en un primer momento, cuando iba por la zona de Puerto Osario, pues decidió prescindir de ir por los gitanos en un primer momento para aligerar, para acortar y estar antes en su barrio, ¿no? Para estar antes en su barrio. Sin embargo, cuando ya la cofradía iba de vuelta por José Laguillo, van y reculan, como que reculan y sin estar lloviendo ya en ese momento, porque en verdad el primer chapagón tampoco duró mucho, ¿no? Al poco tiempo paró, a los pocos minutos de empezar paró, incluso volvió a lucir el sol de nuevo. Y en ese momento en el que volvía a lucir el sol y se despejaba un poco el cielo, pues era chocante que en ese momento justo las hermandades mencionadas, pues decidieran refugiarse en ese momento, ¿no? Salvo el beso de Judas que continuaba hacia su sede. Pero bueno, eso, ¿no? En plan, pues eso, el cautivo rescatado, pues que en un primer momento decide pasar de largo y acortar su recorrido hacia su templo, hacia su barrio, pero sin embargo a medio camino, o bueno, a medio camino, estando en José Laguillo, se dan la vuelta para irse hacia los gitanos, cuando ya no llovía en ese momento, y estaba incluso el cielo medio despejado. En plan, hicieron. Y luego, pues se metieron en los gitanos y bueno, ya eso sí, eso les permitió, aunque eso sí, les permitió luego esquivar el diluvio que vino ya de noche, pero bueno, pero se quedaron luego hasta el jueves, hasta el miércoles santo por la mañana en que regresaron los pasos. En plan, hombre, y quizá es cierto que si de haber continuado, por muy rápido que fuesen de haber continuado, quizá les hubiera pillado la lluvia al final. Pero bueno, eso en el cautivo rescatado del polígono de San Pablo, que se recogieron en los gitanos, cuando en un primer momento habían pasado de largo. Eso, San Gonzalo, pues, bueno, espera, mejor ese para el final. El cautivo, el otro cautivo, pues cuando iban todavía con el cielo medio despejado, aunque ya de fondo se veían algunas nubes amenazantes, pero el cielo sobre ya seguía despejado y se van en ese mismo momento, con el cielo despejado, pues van y se meten directamente en la universidad, aunque bueno, es cierto que eso hizo que no se mojaran luego, pero luego regresó, cuando pasó el frente prometido, pues regresaron ya a medianoche a su barrio, por el camino más corto. En cuanto a las aguas, pues las aguas fue un poco raro lo que hicieron, porque salieron un poco más tarde de lo habitual, debido a la duda existente, pero en cuanto salieron, en cuanto estaban saliendo el primer paso, pues se pone a llover, cae el primer chapagón. La hermandad en un primer momento sigue hacia adelante, pero hay momentos en los que parece darse la vuelta, amaga con darse la vuelta, y cuando ya el palio ya está saliendo, pues ya para la hermandad, cuando el palio ya está afuera,
está saliendo por la puerta, pues la hermandad ya toma la decisión de volverse al templo en un momento en el que, bueno, en el que ya había parado de llover un momento y, bueno, y que eso, pero que en un primer momento parece que la cofradía quiere seguir para adelante, no sé, un caos, pero al final se terminó imponiendo la cordura y se metieron dentro, se volvieron a meter para adentro y ya, pero fue un esto de ahora vuelvo, ahora no, ahora vuelvo, ahora no. Una locura, un mareo. Y luego San Gonzalo, pues que bueno, que tras el primer chaparrón siguieron hacia la catedral, aunque eso sí, quizá con algo más de rapidez de lo habitual, ¿no? Querían estar lo antes posible en el metro catedralicio. Sí, de hecho yo lo seguí hasta la campana. Y luego ya cuando al pasar por la catedral, bueno, en un primer momento parece ser que los tramos que se quería volver lo antes posible al templo, a su casa, pero pues sin embargo al poco tiempo, todavía sin empezar a llover fuerte, ante la inminencia de la lluvia, ante la inminencia del chaparrón gordo, pues se vuelven los tramos que habían salido de la catedral y bueno, ya la cofradía se refugia en la catedral y eso, a la espera de cómo evolucionan los partes meteorológicos, pero luego, sin embargo, los partes meteorológicos que decían que entre las 9 o las 10 empezaba lo gordo de la lluvia, empezaba a llover fuerte, pero que sin embargo en torno a las 11:30 o 12 paraban las lluvias y no llovería más hasta la tarde del día siguiente. Por lo cual, pues bueno, en un principio sería esperar ahí a que pasara la lluvia, ¿no? Sin embargo, y cuando parecía que ya el riesgo iba a disminuir, cuando por fin se daría la tregua de cuando todos apuntaban que se daría la tregua de la lluvia, pues la hermandad decide ya dar por finalizada la estación de penitencia y dejar los pasos ahí. Dejar los pasos en la catedral y regresar el jueves santo por la mañana. En, en un momento en el que ya iba a remitir la lluvia y que podrían haberse vuelto incluso con cierta tranquilidad a casa. Sí, cuando paró de llover en torno a las 11:30, ya después no volvió a llover más hasta las 4:00 y pico del día siguiente. Los 4:00 y pico de la tarde del día siguiente. Podrían haberse... Esto fue incomprensible que se quedaran en la catedral, pues sobre todo teniendo en cuenta que en unas circunstancias similares, bueno, incluso peores, en el año 2022, en unas circunstancias incluso peores, pues que en el que se refugiaron en la Catedral de la Lluvia, luego volvieron a casa esa misma noche y y hacía peor tiempo, porque entre que había llovido más y encima se esperaba una madrugada, la madrugada no se esperaba, del martes no se esperaba tranquila y había todavía un riesgo importante de lluvia, pero es que se lo habían jugado y regresaron tranquilamente. Aquí podían haber hecho lo mismo este año y sin embargo no lo hicieron. Este año, por el contrario, previéndose más tranquila la madrugada del martes, pues decidieron quedarse. La verdad es que fue eso. Y luego eso para empezar. Luego, las dos hermandades del Martes Santo. Pues las dos hermandades de capa que salieron el martes santo, porque el martes santo salían cuatro, dos de capa y dos de negro. Las dos de capa, que fueron las que salieron a primera hora del día, cuando todavía no había llovido nada, y estaba incluso el sol luciendo en el cielo, pues en cuanto ya está, cuando uno ya está bien metido en el centro y otro está llegando al centro de Sevilla, pues en torno a las 4:00 y pico empieza a caer un primer chirimiri, un primer chaparroncillo. Sí, un poco débil, pero... Y sin embargo, pero eso sí, la amenaza iría más. Iba más y bueno. Sin embargo,
pues la hermandad del cerro debía estar entre la Plaza Nueva y el Arenal, ¿no? El Postigo, en plan, podrían haberse, podrían haberse refugiado directamente, pudiendo refugiarse directamente en la catedral porque son la primera del día. En lugar de eso van y deciden seguir hacia la campana, tú. Y bueno, llegan a la campana en medio de la lluvia, llegan a la campana y piden la venia bajo la lluvia. Luego, luego es cierto que hay un momento en el que para y se despeja de nuevo, pero ya poco después y cae la granizada gorda, que tuvisteis un vídeo, ¿no? Cae la granizada gorda y ¡oh! Terrible, terrible. Y bueno, esa ya sí que hizo que luego se refugian en la catedral, pero lo hicieron cuando ya lo habían sufrido. Y bueno, pues volvamos al primer chapagón. Al primer chapagón, pues eso, les pilló ahí, mientras que al San Benito, pues les pilló el misterio al final de la calle Santiago, ya había pasado por la iglesia de Santiago, el crucifijo estaba llegando a Santiago y el palio, pues calculo que estaría en Puerta Carmona. En plan, podía, yo que sé, al menos la hermandad o volverse el palio o ir a refugiar los pasos, yo que sé, en un primer momento en Santiago, no sé, en Santiago, que encima además el palio llegó a entrar ahí, pero por una ocasión especial. Y luego el chapagón gordo les pilló por la araña, entre la araña, las setas, imagen e incluso Juan de Mesa. Y la hermandad pues podía haberse refugiado, yo que sé, o bien en Santa Catalina el palio, o bien en la Anunciación. Pero van y siguen hacia adelante. Hombre, es cierto que la lluvia no duró demasiado, pero sí que fue muy fuerte y suficiente como para provocar refugios, para romper una cofradía. Pero van y deciden seguir, con los pasos empapados y chorreando, incluso el suelo, el techo del palio estaba negado y bueno, y eso. Siguieron como si nada en San Benito. Eso pues este año, ¿no? Otro año, en 2024. 2024, pues que hubo varias decisiones, ¿no? Empecemos por las del domingo de Ramos, que fueron terribles, terribles. Una jornada, pues que se levantaba así polvorienta, ¿no? Con el cielo cubierto de una espesa masa de polvo de calima que lo cubría todo y bueno, estaba el cielo como muy amenazante, ¿no? Y ya las previsiones anunciaban que a medida que avanzase la tarde empeoraría el tiempo y que incluso llovería bajo. Sin embargo, ante esta previsión, pues bueno, la Hermandad de la Paz decide salir. Decide salir casi a la vez que la Iniesta de cielo contrario. Y bueno, la Hermandad de la Paz pues decide salir, asume el riesgo de que le caiga abajo en algún punto del recorrido, de que le caiga abajo después al final. Y bueno, decide empezar su estación de penitencia y como una alerta, bueno, debido a una alerta, ya os lo expliqué en otros vídeos, inexistente de viento, en verdad no, apenas hubo viento, tú. Hubo viento quizá al final cuando ya empezaba a llover, pero no cuando la cofradía debía transitar por el parque. Deciden y van, declaran una alerta amarilla por viento, que apenas había, y cierran el parque, tú, desde María Luisa, y a la hermandad le hacen rodear el parque, en plan ir por la avenida de la Borbolla y Portugal. Y bueno, deciden ir a la catedral y bueno, eso empuja luego al despojado y a la borriquita a salir. Y bueno, cuando ya el palio acababa de salir, caen los primeros goterones debajo, la lluvia se adelanta un poco y bueno, durante un buen rato la hermandad decide seguir hacia adelante. Pero sin embargo van y, y llega un momento en el que el misterio ya estaba alcanzando el Palacio de San Telmo, casi la Puerta Jerez y el palio llegaba a Capitanía de la cofradía se rompe. Deciden, pues una cosa un poco así de esto, deciden una cosa muy inexplicable que es
rompe la cofradía, pero en dos, en plan, mientras el misterio sigue hacia adelante, sigue hacia la catedral, el palio se vuelve, el palio se vuelve hacia su templo, a merced de los goterones de barro que estaban cayendo. El misterio sigue para refugiarse en la catedral, pero luego el palio se vuelve. El palio se vuelve cuando, yo qué sé, cuando podía haber seguido el palio con el misterio hacia la catedral, ¿no? No hubiera sido más lógico. Además, si ya has asumido que te iba a caer barro, si ya asumiste que te iba a caer barro y con ella saliste asumiendo que te iba a caer barro, asumiste el riesgo, ¿por qué luego rompes tu cofradía cuando este ya apareció, si ya te lo esperabas? Un poco absurdo, la verdad, lo que hizo La Paz el año pasado, en 2024, un poco absurdo. Y bueno, y luego más absurdo es que luego, con el palio ya de vuelta por el barrio, y ya sí, es cierto que las gotas habían parado un poco, los goterones de barro, pero seguía la amenaza ahí, y el palio en cuanto paró de llover, se recreó en la entrada, se recreó en la entrada y fue como si no pasara nada. Y luego, pues, y luego las otras dos hermandades que están en la calle en ese momento, que encima los goterones les pillaron en la salida, podían haberse vuelto perfectamente sobre sus pasos, pero en lugar de eso, deciden continuar hacia adelante. Y bueno, contra viento y marea, deciden seguir hacia adelante, y se deciden salir hacia adelante. Y bueno, la borriquita es cierto que completa su recorrido, toda su estación de penitencia la completa en tiempo récord, y por poco, y esquivó y entrando tan pronto esquivó por poco la lluvia gorda que se preveía para la media tarde. Y bueno, por el contrario, el despojado, pues bueno, seguía su ritmo normal por carrera oficial, luego llega a la catedral y bueno, en un primer momento siguen hacia su capilla, pero al poco tiempo se vuelven sobre sus pasos y bueno, se quedan en la catedral y ya pues vuelven el martes santo por la mañana, ¿no? Y bueno, y luego, más inexplicable todavía, la cena que, estando ya la jornada rota, con una cofradía que directamente había dicho que no salía y luego otra que había salido pero rompió su cortejo, rompió su estación de penitencia con el misterio, refugió en la catedral y el palio volviéndose, con la tarde ya rota, va y la cofradía decide salir, aprovechando que no llovía a su hora de salida. Y bueno, inician pues una estación de penitencia contra reloj. Y luego, una vez empezaban a salir de la catedral, pues inexplicablemente, pese a que ya empezaba lo gordo, se venía lo gordo, ¿vale? Y en un primer momento deciden seguir hacia su templo con la mayor rapidez posible. Entonces llega por fin la lluvia de vago fuerte, gorda, y bueno, ya en un primer momento pues siguen hacia adelante. Bueno, siguen hacia adelante y luego se quedan un buen rato parados con el segundo paso incluso a los pies de la Giralda, que directamente se podría haber vuelto y sin embargo lo tiene unos cuantos minutos ahí parado a los pies de la Giralda recibiendo el bajo. Y van y estando a pocos metros de la puerta de palos es cuando decide ponerle un plastiguito, estando a pocos metros de la puerta de palos y ya actos seguidos se vuelven. Y bueno, ya regresan el martes santo. Y luego el miércoles santo las dos que salieron, no tanto el Buen Fin como el Carmen Doloso. Aunque bueno, el Buen Fin podemos entender que saliera porque querían estrenar su misterio, su nuevo misterio a toda costa, ¿no? Eso sí, pero luego ya en cuanto empezaron a caer los primeros apagones, pues no se entiende cómo o no se volvieron o siguieron hacia la catedral a toda costa, especialmente en el caso del Carmen, que porque bueno, el Buen Fin por lo menos al llegar a la catedral se quedó ahí y volvió el domingo de resurrección, pero el Carmen Doloso por el contrario hizo su estación de penitencia del tirón, pues casi todo el rato bajo la lluvia, y bueno, fue calamitoso aquello. En lugar de refugiarse en ningún sitio, siguieron su estación de penitencia. Eso en 2024. Luego en 2022, pues el lunes santo, ¿no? Que varias cofradías que salieron en una jornada que empezó normal incluso con algo de sol, pero que conforme avanzaba el tiempo empeoraría. Y bueno,
pese a eso, debido a los 2 años de la paranoia vírica, pues había muchas ganas de salir y daba igual que dieran lluvia segura para la tarde. Las cofradías salían igualmente y bueno, asumiendo el riesgo, ¿no? Debido a que habían estado 2 años sin salir por las restricciones absurdas del coronativo. Y bueno, pues en cuanto salieron asumiendo el riesgo de lluvia, y bueno, salieron, ¿no? Pero luego cuando empieza a llover, pues casi todas las que están en la calle en ese momento, en lugar de ir a correr, de correr a refugiarse al templo que tengan más a mano, van y siguen como si nada, siguen, especialmente la de San Gonzalo, que era la que yo estaba viendo y que siguió como si no cayera nada, como si nada pasara. Va, en lugar de, yo qué sé, de volverse, porque en verdad la lluvia les pilló al poco de salir. El palio estaba en la avenida de Coria en el momento de empezar a llover. En lugar de volverse van y continúan adelante, en lugar de, yo qué sé, de volverse o refugiarse en la Estrella. Y luego ya, pues, pues eso. Y por un momento se pensó que se refugiaban en la Magdalena, pero siguieron de largo, pasaron de largo. Igualmente, y lo único que querían era llegar a la catedral. Y luego, cuando llegaron a la catedral, pues bueno, volvía otra vez a llover y en un primer momento, pues intentaron irse hacia su templo, hacia su barrio, pero al cabo de un rato se volvieron. Claro, vieron que la que caía era bastante y bueno, se refugiaron, ¿no? Luego, el polígono de San Pablo, bueno, se refugió directamente en la catedral, pero luego, estando lloviendo fuera, intentan iniciar el regreso, tú. El regreso, sacan el cortejo a la calle de nuevo con la lluvia, pero al poco tiempo se regresan. El beso de Judas hizo algo parecido, ¿no? Y luego, pues aprovechando una tregua de la lluvia, intentó volver, pero terminó en Los Salvador. El cautivo, pues bueno, el cautivo quizá lo tenía jodido. Ese entiendo que no se refugiara porque tenía apenas donde refugiarse, ¿no? Estaba ahí en el arenal, hombre. Se podía refugiar en el postío en el arquillo, ¿no? Pero entiendo que no fueran directos a la catedral porque por carrera oficial en ese momento estaba la cofradía de San Pablo y detrás venía la redención, ¿no? El beso de Judas. Y como que eso. Y luego las aguas, pues que salieron casi lloviendo, todavía medio lloviendo. Y cuando me volvió a llover, con el palio todavía cerca de la capilla, en lugar de volverse, siguen hasta la Magdalena. Y luego ya eso. En la madrugada del 2018, pues bueno, los gitanos y la Esperanza de Trina, que ya lo he comentado varias veces, ¿no? Los gitanos. Sí, es cierto que hubo un aviso de la EMET de lluvia inminente, pero ese aviso resultó ser falso. En plan, sin estar cayendo casi nada, van los gitanos que están en Campana, deciden, en lugar de seguir por Sierpes, deciden refugiarse en la Anunciación y bueno, y sin nada, sin que prácticamente cayera nada, rompieron su estación de penitencia, ¿no? Refugiándose en la Anunciación y luego regresando esa misma mañana a su templo. Y luego la Esperanza de Tirana, pues también se refugió en la catedral cuando incluso el misterio ya había salido por la Puerta de Palos. En el momento en que deciden refugiarse, van y se dan la vuelta cuando apenas caía nada. Luego volvieron a su templo ese mismo día. O también, o también cuando el famoso caso de Padre Pío Palmete, que salió cuando el año en que se estrenó el Sábado de Pasión, en 2016, pues que salieron con total normalidad y sin embargo a la hora, sin que cayera nada, se volvieron simplemente porque el cielo se puso feo. El cielo se puso feo, se volvieron sobre sus pasos y hicieron el ridículo porque acto seguido se volvió a despejar incluso cuando el palio se recogía en la iglesia, lucía de nuevo el sol. Madre mía, y todo sin haber caído prácticamente nada. Y, y lo mismo podemos decir de Pasión y Muerte el día anterior, que también, estando cayendo solo 4 gotas y no previéndose mucho de lluvia, pues
pues van cuando llegan a Pajes del Coco deciden volverse. Deciden volverse sin pasar por la parroquia de Santa Ana. Fue tremendo también aquello. Y ahí la última y paro porque si no es que ya se me hace eterno esto, que es que me extiendo demasiado. Bueno, la última San Gonzalo en 2012, que bueno, un lunes santo terrible de lluvia. Sin embargo, a merced de unos pronósticos que decían que al atardecer mejoraría, pues la hermandad espera lo indecible, espera 2 horas a que pare de llover. Y bueno, y sale 2 horas más tarde, 2 horas y pico más tarde, empieza a salir 2 horas y pico más tarde, bueno, pone la cofradía en la calle a todo correr. Sin embargo, con el palio recién salido del barrio, creo que parece ser que en San Martín de Porres, hoy a final de la calle San Jacinto el palio, cuando de nuevo vuelve a llover y bueno. Y el misterio estaba llegando al Altozano, estaba llegando al puente. Estaba por el Altozano llegando al puente cuando les pilla la lluvia. Y el palio estaba, pues eso, no había ni llegado ni al hospital de Infanta Luisa. En plan, estando tan cerca el palio del barrio, en lugar de decidir que regrese el palio sobre sus pasos, deciden en un primer momento seguir hacia adelante. De seguir al misterio hacia adelante, mientras que el misterio cruza el puente bajo la lluvia y bueno, llega hasta la Magdalena, que es donde se refugia. Y luego el palio pues le sigue durante un buen rato, va siguiendo por la calle San Jacinto bajo la lluvia, pasa por la Estrella y en un primer momento pasan de largo decidiendo seguir hacia la Magdalena, pero sin embargo, al cabo de un par de minutos, reculan, rectifican y se vuelve el palio para cogerse en la Estrella. Y bueno, quedan ahí, bueno, vuelven los pasos el domingo de resurrección, pero fue terrible también aquello. Fue, bueno, inexplicable, ¿no? Que estando el palio en San Martín de Porres, en lugar de volverse a la parroquia San Gonzalo, decidieran seguir con él al misterio, ¿no? Y que al pasar por la Estrella, que fue donde acabó refugiándose, pues en un primer momento pasaran de largo. Fue también inexplicable aquello. Bueno, putas, espero que os haya gustado este vídeo tan elemental de las decisiones más controvertidas o menos entendibles, más inexplicables de las historias de las Semanas Santas y Espero que os haya gustado. Pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.